Esto no es un escándalo deportivo, es un problema financiero. Dos jugadores, una denuncia gravísima en Uruguay, un posible proceso penal que podría costarles hasta 22 años de prisión. Y aún hay gente preguntándose si deberían ser convocados. Pero ojo, esto no va de moral, ni de Twitter, ni de hinchas con memoria corta. Esto va de algo mucho más frío, en riesgo, dinero e imagen. Porque cuando un técnico como Mano Menezes llega, no mira solo partidos. Mayra Balance es invisible. Y acá viene la pregunta incómoda. ¿Cuánto le cuesta a una selección convocar a un jugador envuelto en un escándalo así? Spoiler, cuesta más de lo que crees y no se paga en goles. En el siguiente bloque vamos a hablar de números reales en patrocinadores, contratos, primas FIFA y por qué un solo nombre puede valer menos que un jugador promedio, aunque juegue mejor. Y cuando veas las cifras, vas a entender por qué esto ya no es fútbol. Ahora sí, vamos a los números. Olvidémonos por un momento del talento en la cancha. Pensemos como si fuéramos el director financiero de una federación de fútbol. Lo primero que ves no son goles, son logos. Marcas como Adidas, Nike, Coca-Cola o bancos locales. Estos patrocinadores no pagan por minutos de juego, pagan por asociación, por imagen, por valores. ¿Y qué pasa cuando uno de tus jugadores estrella se convierte en sinónimo de una investigación judicial grave? El contrato que tienes firmado tiene cláusulas, créeme, cláusulas de moralidad y reputación. Un patrocinador puede reducir su inversión, o peor, rescindir el contrato unilateralmente si considera que la imagen de la selección se está manchando. Hablamos de millones de dólares que se ponen en riesgo, no por un mal partido, sino por una mala decisión fuera del campo. Es un efecto dominó. Un patrocinador se retira y los demás empiezan a hacerse preguntas. La confianza del mercado se pierde y de repente el valor de esa camiseta, de ese escudo, cae en picado. Pero el problema no termina ahí. Hablemos de la dinámica interna. Tienes un vestuario con 25 jugadores. La mayoría son profesionales que solo quieren concentrarse en ganar. Cuando traes a un jugador que es el centro de un torbellino mediático, no traes solo a un futbolista, traes el problema contigo. Cada rueda de prensa, en lugar de hablar de táctica o del próximo rival, se convierte en un interrogatorio sobre el caso. El foco se desvía. El entrenador tiene que ser psicólogo, el capitán tiene que ser vocero, y los compañeros tienen que responder por algo que no hicieron. Esto genera una tensión invisible pero destructiva. Se crean bandos, distracciones y el ambiente de trabajo se enrarece. Un equipo de fútbol es un ecosistema muy frágil. Una pieza tóxica puede contaminar todo el sistema. Y eso, en un torneo corto como una Copa América o un Mundial, es la receta perfecta para el fracaso. ¿De qué sirve tener al jugador más talentoso si destruye la cohesión del grupo que lo necesita para brillar? Ahora, el tercer pilar en la FIFA y el valor a largo plazo. La FIFA distribuye dinero a las federaciones basado en rankings, participación en torneos y proyectos de desarrollo. Una selección con una imagen manchada no solo pierde patrocinadores, también pierde poder de negociación y peso político dentro de estas organizaciones. Piensa en la organización de futuros torneos, en la asignación de fondos, en los acuerdos televisivos. Todo está conectado. Una federación que es vista como problemática o que no gestiona bien sus crisis, empieza a ser relegada. Además, está el valor de la marca país. La selección nacional es uno de los mayores embajadores de un país. Cuando juega la selección, no solo juegan 11 futbolistas, juega la imagen de toda una nación. Un escándalo de esta magnitud no mancha solo a un jugador, salpica la bandera que lleva en el pecho. Por eso, desde una perspectiva puramente económica y estratégica, la decisión de no convocar a un jugador así no es un castigo moral. Es una medida de protección financiera. Es un acto de gestión de riesgos para proteger un activo que vale cientos de millones de dólares. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que el fútbol moderno es una industria multimillonaria donde la imagen lo es todo. Un técnico como Menezes o cualquier directivo inteligente no puede permitirse el lujo de pensar solo en lo que pasa en el césped. Tiene que evaluar el riesgo reputacional, el impacto financiero y la estabilidad del grupo. Convocar a un jugador en medio de una investigación tan seria es como invertir en una acción de altísimo riesgo sin ninguna garantía de retorno. Puede que en la cancha
te dé un par de goles, pero fuera de ella puede costarte el patrocinador principal, la paz del vestuario y la credibilidad de tu federación. Al final, la conclusión es fría pero clara a veces. El jugador más caro no es el que tiene el salario más alto, sino el que pone en riesgo todo el negocio. Por eso, esta decisión, más que deportiva, es una decisión de negocio. A ver, dejemos los sentimientos a un lado por un minuto y pensemos como lo que son en empresas. Porque sí, una selección nacional no es solo un equipo, es una marca país y esta marca tiene un valor, sponsors, derechos de televisión, los premios millonarios por cada competencia, las activaciones comerciales con los hinchas. Todo, absolutamente todo eso, vive de una sola cosa, en la reputación. Si la reputación sube, el negocio florece. Si baja, todo se viene abajo como un castillo de naipes. Ahora imaginen esta escena conmigo. Suena el teléfono en la federación. Es el gerente de marketing del patrocinador principal, el que pone millones sobre la mesa. Y pregunta, con esa vocecita que ya te anticipa el problema, ¿no? Oye, una consulta. Ese jugador que acaban de convocar no es el que está siendo investigado en Uruguay en silencio incómodo. Se oye una mosca volar porque en el mundo de los negocios, la verdad es que no importa si el jugador es culpable o inocente. Eso, amigos, es un problema para la justicia y sus tiempos lentos. Al mercado solo le importa una palabra en riesgo, y el riesgo, en el lenguaje de los contratos y las campañas publicitarias, se traduce en cosas muy concretas y muy dolorosas. Se traduce en contratos que se congelan, en campañas de marketing que se pausan indefinidamente, en marcas que, de repente, anuncian que se bajan temporalmente del patrocinio. Y todos sabemos que en el mundo corporativo, temporalmente, casi nunca es temporal, es una forma educada de decir adiós. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Que un jugador, un solo jugador, puede salirle carísimo a toda una federación, aunque en su contrato no cobre un solo dólar más. Su presencia puede costar millones en oportunidades perdidas, en patrocinios retirados, en daño a la imagen. Por eso, los técnicos serios y con visión de negocio, como los grandes estrategas, ya no se hacen la pregunta clásica de ¿juega bien Anon? La pregunta del fútbol moderno es ¿cuánto me cuesta tenerlo? Y ese costo no es solo el salario, es el costo de la reputación, del riesgo mediático, de la estabilidad del proyecto. Y si creen que esto es una exageración, miren el historial de Manu Menezes. Él ya ha hecho esto antes. En el pasado, ha dejado fuera de sus convocatorias a figuras de talla mundial, a jugadores que cualquiera querría tener, simplemente por temas de indisciplina o por ser un foco de problemas. No le ha temblado el pulso para priorizar el grupo y el proyecto por encima de un hombre, por más brillante que sea. Entonces, la pregunta es lógica. ¿Creen de verdad que alguien como él, con esos antecedentes, va a hipotecar todo un proyecto, su propio prestigio y el de la selección, por aferrarse a un par de nombres cuestionados? El fútbol de élite, el fútbol moderno, no perdona los escándalos. Simplemente los descuenta del valor final. Y acá, justo acá, viene el giro que a muchos no les va a gustar. Lo más irónico de todo esto es que muchos creen que no convocarlos es una sanción. Y no, la verdad es que no lo es. Es una decisión de gestión tan simple y llana. La selección no es un tribunal de justicia, pero tampoco es una ONG. No está aquí para hacer caridad ni para rehabilitar a nadie. Su función es otra, representar a un país y ganar partidos. Y para hacerlo, necesita funcionar como una empresa de altísimo nivel. Pensemos con claridad mientras una investigación tan grave esté abierta, el costo reputacional, mediático y de cohesión interna de convocarlos es infinitamente más elevado que el beneficio deportivo que puedan aportar. Por más talentosos que sean, el riesgo es demasiado grande. Y ojo, que esto no significa condenarlos antes de tiempo. No somos jueces, simplemente es entender que el fútbol profesional, nos guste o no, funciona como cualquier otra industria multimillonaria. Hay algo que se llama gestión de riesgos y es fundamental. Si mañana el caso se aclara completamente, si todo se resuelve, si el riesgo desaparece por completo y la situación se limpia, entonces el debate vuelve a abrirse a
por supuesto. Las puertas se pueden volver a abrir. Pero hoy, con este contexto tan delicado, convocarlo sería como invertir millones en una empresa que tiene una demanda penal abierta y esperar que el mercado te aplauda simplemente no pasa. Sería una locura financiera y de imagen. Nadie en su sano juicio lo haría. Manu Menezes no vino a la selección para ser amigos ni para caerle bien a todo el mundo. Vino a ordenar la casa. Y ordenar muchas veces duele. Implica tomar decisiones impopulares, cortar por lo sano y establecer una línea clara. Pero ese dolor inicial, esa disciplina, también es el primer y más importante paso para reconstruir un proyecto sólido, confiable y que pueda aspirar a lo más alto. Primero se ponen los cimientos y luego se construye el edificio. Si te quedaste hasta acá es porque ya sabes que este canal no va de chismes ni de polémicas baratas. Va de entender cómo el dinero, la estrategia y la gestión mandan. Incluso en el lugar donde creemos que solo manda la camiseta y la pasión. Nos vemos en el próximo video.